Seguimos entonces con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. La ley sobre los bonos escolares particulares buscan apropiarse del presupuesto público y disolver el sistema educativo oficial. Recibimos al doctor Carlos Rincón, asesor legislativo, abogado de Derecho Constitucional, parlamentario y administrativo. Y por supuesto, entonces le damos la entrada a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Propaganda y Publicaciones FECODE. Doctor, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos ustedes. Bueno, doctor Carlos Rincón, que adicionalmente hay que señalar que fue asesor del legislativo de la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajo de la Educación, actualmente hace parte de la UTL de la doctora parlamentaria maestra Sandra Jaimes. Bueno, eh, doctor Carlos, pues conversemos un poco. Hoy vamos a escucharlo sobre toda esta discusión y vamos a escucharlo y conversar sobre esta discusión de lo que significa el tema, el proyecto de ley 192 del 2022, liderado por la senadora Paloma Valencia, por la cual se crea el bono escolar en Colombia. Entonces, bueno, damos paso y lo saludo ahora en mi condición de secretario de Asuntos de Prensa, eh, Propaganda y Publicaciones de la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajo de la Educación, cargo que se me ha designado en esta semana a propósito de la instrucción de cargos del nuevo Comité Ejecutivo de FECODE. Un abrazo, doctor Carlos, y escuchamos. Muchísimas gracias, profe Miguel. Me disculpo, tengo algo de congestión y de gripa en estos momentos y aún está haciendo... Pues si hay congestión en el Parlamento con las reformas sociales, no va a tener congestión, pues, uno de nuestros asesores legislativos más importantes. Bueno, un cordial saludo para toda la mesa de trabajo, profe Miguel. Dos saludos especiales. Uno a la personería jurídica de el PTC. De verdad que tener eso es pluralidad democrática y ese es el cumplimiento de nuestra norma constitucional. En segunda medida, saludar su elección. En algún momento lo hablamos en estos micrófonos y con mucho respeto, pero sobre todo admiración, quiero decirle, profe Miguel, que me alegra mucho que haga parte del Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, porque realmente, como hemos visto estos últimos días, es necesario, y lo reitero con la mayor tranquilidad y sobre todo vehemencia, es absolutamente necesario que FECODE y que el magisterio colombiano cuente con representantes disciplinados y dispuestos a darlo todo por que las garantías del sindicalismo y sobre todo las garantías constitucionales de toda la comunidad educativa se respeten. Gracias, doble agradecimiento en nombre del PTC y por supuesto en el propio Carlos. Con mucho gusto, profe Miguel. Primero, habiendo hecho esta aclaración, este saludo especial, quiero comentarles que, digamos, a toda la comunidad educativa, y el profe Miguel lo sabe, que esto no es una iniciativa nueva de la senadora Paloma Valencia. La senadora Paloma ha presentado y ha intentado durante varias legislaturas eh, hacer o buscar que los recursos públicos de la educación se destinen para un programa de bonos educativos en los cuales se saque plata del Sistema General de Participaciones, bueno, podemos decirlo con toda tranquilidad, del desfinanciado y pírrico Sistema General de Participaciones para dar esos dineros a los padres de familia y que ellos puedan contratar la educación en donde ellos consideren pertinente. Básicamente es destinar recursos públicos para la educación privada. ¿Cuál es la preocupación grave? ¿Cuál es la preocupación grande? En primer lugar, que los bonos educativos es como retrotraer el programa Serpilo Paga, del fallido programa Serpilo Paga que se intentó en la educación superior,
retrotraerlo hacia los niveles preescolar, básica y media. Eso es una absoluta falta de entendimiento de cómo funciona la educación en nuestro país. Y lo podemos ver, digamos, con algunas cifras que hemos extractado de un concepto oficial de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Parece ser que la senadora Paloma Valencia no entiende que la educación y el sector oficial atiende, digamos, en la matrícula oficial en preescolar alrededor de 600.000 niños, mientras que la educación contratada y no oficial atiende aproximadamente el 50% de esa cifra. En primaria es mucho menor el porcentaje que en educación contratada y no oficial se atiende, dado que mientras que 2.800.000 niños están atendidos en el sector oficial, solamente alrededor de 800.000 están en educación contratada y no oficial. Lo mismo pasa con la educación secundaria, con la educación media. Entonces, es importante establecer aquí que la idea o el propósito que ha tenido la senadora Paloma Valencia, digamos, desde 2014, en 2018 lo intentó también, y ahorita en el 2023 con este proyecto de ley 192 de 2022, es enviarle un mensaje al país diciendo y estigmatizando la educación pública oficial, estigmatizando sin lugar a dudas la prestación del servicio público con función social que establece la Constitución Política desde el punto de vista de la calidad y estigmatizando sin lugar a dudas la labor que cumple el magisterio colombiano respecto de la educación de los niños, niñas y adolescentes en los niveles preescolar, básica y media. Y lo dice en la exposición de motivos de su proyecto, contarle al magisterio colombiano que es la esencia de este proyecto, es sacar recursos del Sistema General de Participaciones por el que está luchando FECODE para darle esos dineros a los padres de familia y que los padres de familia puedan matricular a sus hijos en una institución privada. Esto con base en esa estigmatización. Y segundo, muy importante, pues precisamente lo que haría en el futuro sería terminar de acabar con la educación preescolar básica y media, porque todos sabemos que mientras que el costo per cápita de un estudiante en el sector oficial cuesta determinado monto, ese monto no alcanza ni siquiera para un mes de pensión en el sector privado. Entonces es una desfinanciación, pero sobre todo una estigmatización absolutamente directa y frontal en contra del magisterio colombiano. Bueno, compartimos con el doctor Carlos esta apreciación. Yo creo que, como lo hemos dicho, esto es más grave de lo que parece, Andrés e Ivy. En el día de hoy, el semanario virtual Caja de Herramientas me ha hecho a bien publicar un artículo sobre el particular y he tratado de reflejar en el titular del artículo que está pues ya hoy en movimiento, pues que el propósito de esta derecha criolla, que como lo ha dicho el doctor Carlos, no es el primer intento, es destruir el sistema educativo público, apropiarse del presupuesto y reversar el carácter democrático de la educación pública. Y en ese orden de ideas, me parece que vale la pena resaltar un aspecto que se ha señalado acá. Y hay una joya de la corona para esta nueva intentona, en este caso la doctora Paloma, y es modificar el artículo 27 de la ley 715 del 2001. Es decir, el artículo que limita la entrega de recursos solamente a donde haya insuficiencia del Estado para prestar el servicio, entre comillas, prestar el servicio. Y esta modificación
tiene el propósito es de que todo el presupuesto público quede a disposición de los particulares. Yo creo que hay que resaltar que si bien en el paro nacional del 2001 nosotros no logramos detener y hundir la reforma legislativa regresiva de esa época, sí logramos evitar que el presupuesto público se le entregara a los particulares y eso quedó consignado en el artículo 27 de la ley 715. En el 2000, 10 años después, o sea, en el 2021, la senadora Cabal hizo el proyecto de ley 021 en la cual intentó librarse del articulito que le estorbaba, pero la movilización social y en conjunto con el movimiento pedagógico y el accionar de nuestro equipo legislativo liderado por la doctora Diana y aquí el doctor Carlos, logramos hundir ese proyecto legislativo. Y ahora está el nuevo intento, como se dice, un nuevo intento por apropiarse de los recursos de manera plena del presupuesto. Y sobre esa base, entonces también están buscando no solamente apropiarse, hacer negocio a costa de disolver el sistema público, sino agotar el deficitario recursos que le quedan al CGP, pero también una cosa más perversa, adelantarse, porque si hay reforma al SGP y de ella pueden asumir una reforma progresiva al SGP para recuperar los recursos, más de 256 billones que no han quitado, y esto queda en pie, entonces se adelantan pues se están adelantando para buscar la presa mayor. Este es un proyecto que hay que hundir y por supuesto tiene otros. Esto no supera, o más bien, eso es demagogo, en el sentido de decir que ahora los colombianos podrán elegir el colegio de sus hijos para que vayan a colegios privados de alta calidad. Eso es demagogia, eso sigue generando educación para pobres, en el sentido de que ellos, así sea en el sector privado, y ya lo vimos con el asunto de los convenios en Bogotá, pues lo que van es a pulular los colegios de garaje. Ellos no le van a dar un bono a una persona para que lleve sus hijos al Lincoln Claro. o al gimnasio Los Pinos. No, van a ir, pues siguen los colegios de garaje donde contratan gente que apenas y por necesidad tiene que emplearse en eso porque pues son estudiantes de pregrado la mayoría, como ya hemos conocido en ocasiones anteriores. El sistema público educativo tiene un montón de docentes, maestros y maestras preparados con posgrados, con unos estudios avanzados, que no lo tiene el sector privado en su mayoría. Entonces, la gente debe reconocer y valorar eso. Bueno, aquí también hay que entender que, además de lo que se ha señalado, porque no es que queden en libertad de escoger el que quieran, que el colegio que quieran, es sobre la base de una lista que ya ha sido previamente seleccionada, obviamente, y curiosamente a esos colegios que les permiten inscribirse para tener esa posibilidad, no se les exige infraestructura en condiciones dignas. Esto es un asunto completamente llamativo, que nos apunta a lo que usted ha dicho, es decir, eso es para los colegios de segunda categoría, ¿sí? que tienen una infraestructura inferior para desarrollar la labor pedagógica que la que tienen los colegios del Estado, pero sí tiene una curiosidad. Dice que esos colegios que se seleccionen tendrán que tener perdóname la palabra tecnocrática, de una robusta oferta de formación religiosa. Y que adicionalmente esos colegios contratistas harán talleres obligatorios a los padres de familia. ¿Sí? Entonces uno lo que huele es adoctrinamiento Claro, de verdad, en este caso. Eso es cierto. Doctor Carlos. Es importante destacar además, digamos que este proyecto de ley, como los varios intentos que ha hecho el Centro Democrático por estigmatizar a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y al magisterio colombiano en el sector oficial, tiene tres efectos. El primero de ellos, ya lo he repetido en varias ocasiones, es estigmatizar al magisterio colombiano respecto de la calidad de la educación. El segundo efecto que tiene esta iniciativa
es, por supuesto, que desfinanciar el sistema general de participaciones, desfinanciar el desfinanciado sistema general de participación. Y el tercer efecto, por supuesto, que como consecuencia de ello recae en la calidad verdaderamente de la educación. Nosotros encontramos que para el año 2021, según la encuesta de educación formal del DANI, del total de docentes que se encuentran con asignación académica, en el sector no oficial, al revisar, digamos, el nivel de formación, al revisar el nivel de formación, en el sector no oficial, el 69% se ubican en licenciados y con posgrado, mientras que en el sector oficial esta cifra asciende al 85.1%. Son licenciados con posgrado. Entonces nosotros entendemos lo siguiente: lo primero es que hay una estigmatización injustificada de el nivel de formación docente. Los docentes de nuestro país en el magisterio colombiano han hecho, digamos, han luchado y han hecho verdaderas cruzadas por prepararse, por presentarse a un concurso, mientras que en el sector no oficial, pues no pasa esto. El nivel y la calidad de la educación también pasa por las garantías laborales de los docentes, del maestro y de la maestra. En el sector no oficial, ustedes, comunidad educativa, y nosotros, digamos, todos somos parte de la comunidad educativa, sabemos de las lides tan graves que pasan los docentes en el sector privado, en el sector no oficial. Si de verdad la utilización de recursos públicos para contratar en educación privada el derecho fundamental a la educación garantizara una educación de calidad, verdaderamente tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por cuánto el nivel de garantías laborales en el sector privado para los maestros y maestras no es el más óptimo? Como lo vimos, es injustificada esta estigmatización, y tengo que decirlo sin temor a equivocarme, que las cifras demuestran que aquí se ha tratado de unas modificaciones a la forma en cómo y cuánto se distribuye de recursos públicos para el sector oficial, que han afectado gravemente a el sector público de la educación en los niveles preescolar, básica y media. Y ello genera, permitir esos bonos, generaría sin lugar a dudas una segregación estudiantil, porque aumentaría la brecha entre lo rural y lo urbano. Pónganse ustedes a pensar cuántas instituciones educativas privadas de las que menciona y garantiza la senadora Paloma Valencia en su discurso, podrían prestar el derecho fundamental a la educación de los estudiantes, de los niños, niñas y adolescentes en la ruralidad. Doctor Carlos. Sí, señor. Bueno, creo que estamos coincidiendo. Este tema lo continuaremos hablando con el doctor Carlos fuera de micrófonos. Vemos que el trámite que sigue se aprobó en comisión de Senado, va para plenaria. Debemos prepararnos hacia esa plenaria que posiblemente es en agosto. Esta es la información que me da el doctor Carlos. Y en ese orden de ideas creo que sí hay que reclamar un pronunciamiento público del gobierno nacional. Es decir, no bastan los tuites del viceministro, que son muy buenos, estamos coincidiendo, pero se requiere un pronunciamiento y obrar en consecuencia, porque tiene que ser parte de los debates, e igualmente un llamado a las bancadas democráticas y alternativas, especialmente de la que más responsabilidad tiene para estar atento de estos temas, que es la del pacto histórico, para que podamos hacer juntanza en defensa, pues, de la educación pública. Los efectos son estructurales, como ya lo hemos dicho, volver a las épocas en que otros definen qué se hace con la educación y el Estado financia. En este caso se trata de disolver tanto el sistema educativo público como al magisterio estatal, y por supuesto suprimir todas las libertades académicas, democráticas y civiles, pero también
retomar a costa de esto el negocio. Recuerden que aquí los convenios que fueron su precedente trataban de que unos funcionarios con unos políticos le otorgaban unos buenos cupos a los colegios privados y con cuotas no despreciables en montos, y entonces ellos retornaban presionando a las familias para favores electorales. Sí, señor. Por eso logramos entre el 2004 y el 2015, en los gobiernos alternativos, entre otras razones por esta, suprimir entre 146.000 cupos de convenio a 15.000 que quedaron en el último gobierno de Petro. Y ese sentido es también hacer pues el negocio socio, además de las razones ideológicas que se observan de que no haya sistema educativo público. Doctor Carlos, queda invitado también para que podamos hablar del proyecto de ley llamado, el proyecto de ley, ley Cero Cacho, el proyecto de ley 308 del 2022, que como todos sabemos, o por lo menos usted y yo sabemos, y varios sabemos en el equipo legislativo y en el CEI y en FECODE, pues es una especie como de reeditar el proyecto de ley 088 del 2021, que también, gracias a conceptos que ustedes emitieron en esa época, fue hundido. Entonces, creo que vamos a estar como más conversando de manera más continua, apreciado doctor Carlos. Bueno, muchísimas gracias, profe Miguel. Bueno, darle la buena noticia al magisterio que este proyecto de ley Cero Cacho se logra hundir en este periodo. Sin embargo, en conversaciones con la autora, con la senadora Karina, ella pues manifiesta que va a volver a radicar su iniciativa porque es un compromiso de campaña que ella tiene con su electorado. Nosotros básicamente le dijimos, y en esto quiero hacer un reconocimiento al actual equipo legislativo de la Federación, hicieron un trabajo de cabildeo importante en el que se le dijo, senadora, nosotros no estamos en contra de que usted le ponga Cero Cacho, puede ponerle el nombre que quiera. El meollo del asunto, la síntesis de la situación es que el proyecto de ley conocido como Cero Cacho trae unas deficiencias de fondo respecto a la educación preescolar básica y media y unas modificaciones a la Ley General de Educación que básicamente están desconociendo este tipo de educación y comparándola con educación, equiparándola a la educación para el trabajo. Entonces, claro que sí, profe, agradecer la invitación y finalizar por decirles La democracia es... la batalla respecto del proyecto de ley 192 de 2022, Senado, de bonos escolares, no está perdida, quedan 3 debates y hay que hacer todo lo posible, como lo mencionaba el profesor Miguel, de buscar un direccionamiento desde el gobierno nacional, hacer un fuerte trabajo de cabildeo en la plenaria de Senado, porque vimos en la Comisión Sexta que algún congresista, inclusive del Pacto Histórico, votó positivo este proyecto de ley. Eso que estaba en sano juicio, ¿no? Y pues básicamente, y ni siquiera fue él, sino su compañero de al lado, vota positivo el proyecto de ley, y pues no quiero decir nombres para no estigmatizar, pero esto precisamente debe conllevar a un trabajo fuerte ahorita de cabildeo, de trabajo desde la federación con el ejecutivo, porque no obstante el Ministerio de Educación emitió un concepto negativo de esta iniciativa, el proyecto se votó positivo. Entonces hay que procurar hacer un trabajo fuerte en la plenaria de Senado para que este proyecto no llegue precisamente a la Cámara de Representantes. Gracias, doctor Carlos, muchas Doctor, gracias. muchas gracias. Bienvenido a una nueva sesión, pronta mejoría. Miguel, muchísimas gracias también. No, ustedes, no me faltaba.